si alguien pudiese apoyarnos, ahí está. Si alguien pudiese apoyarnos dándonos su experiencia para que de esta forma podamos dar como la introducción o el punto de partida para este tema. Recuerden que pueden escribirlo, pueden hablarlo. En esta semana lo que se abordó era que, bueno, haciendo como una especie de recopilatorio, en la primera sesión, la primera tarea que se dejó fue como poder ir identificando las emociones que iban sintiendo a lo largo de esa semana. Para como darle continuidad a esa actividad, era ahora preguntarse unas, o sea, era preguntarse primero qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, y después de que ya identificamos qué emoción es la que se está presentando, ahora bien, empezar a hacer esta contención y regulación emocional mediante pues unas 3 preguntas que les había dejado. No sé si se acuerdan, si no, con mucho gusto ahorita les traigo las preguntas, lo pongo ahorita en el chat para que vayamos abordándolo. Entonces, no sé si alguien pudiese apoyarme con su experiencia y en base a ello ir pues abordándolo. Si no, pues igual podemos ya ir iniciando con el tema. También les tengo preparado pues unas diapositivas que nos van a ayudar para pues comprender e ir resumiendo. En esta sesión, como les decía, pues vamos a hacer como una especie de eh, resumen, y también va a ir enfocado también al desarrollo de la inteligencia emocional en niños. Así que me parece que habían 2 maestras acá. Esas maestras también creo que la sesión de hoy se van a apoyar bastante con lo que podemos encontrar. Entonces, las preguntas que habían quedado de tarea se las estoy poniendo ahorita en el chat. Ahí está. ¿Qué emociones se identificaron en común a lo largo de la semana? ¿Cómo las gestionaron? ¿Qué estrategias utilizaron para autorregularse? ¿Cuáles les han funcionado? ¿Y cómo pueden aplicar la empatía en sus relaciones personales o laborales? Entonces, los escucho. Si hay alguien, si no, pues, pues como les mencionaba, podemos ir avanzando. Ujú. Buenas tardes, maestra. Este, pues sobre la tarea parece muy sencillo, pero a la hora pues se ve como que se detiene uno a la realidad o a la verdad, porque en realidad, bueno, en lo personal, sí suceden tantas cosas en el diario vivir, pues todos los días, a ver, uno está experimentando, pero, pero, este, ¿cómo decirse? Pues se pasa por alto y ya. Pero en cuanto a la tarea, yo digo, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué siento? En lo más feo, digo yo, que me pasó o que me está pasando bueno, me da pena decirlo, pero es la verdad que en un momento de emoción dijimos, vamos a festejarlo, vamos a festejar, este, y sí, todos estamos de acuerdo, pero a mí me tocó la mala suerte de que fue desarrollando una infección intestinal y yo digo, bueno, pues qué sentí pues bueno, ya los procesos, ¿no? El proceso del dolor, la, los síntomas y y pues la situación, ya.
digamos, en palabras, pues ya me afectó, o sea, ya fueron somáticas, como dicen, pero los medicamentos y ya entré en tratamiento y todo eso, pero de ahí lo que yo sentí, y no es la primera vez, siempre y siempre digo, no tengo que comer en la calle, porque siempre me enfermo. Y siempre lo repito y digo, a veces, no, pues, digo, no, decimos, no, allá de tal parte no hay que ir porque ahí se enferma uno. A otra parte no, sí, hay que ir a un lugar donde no nos enfermamos. Ah, bueno, tomamos decisión y decimos, bueno, vamos a donde no nos enfermamos, ¿ok? Y sí, no nos enfermamos, pero ese día estaba ahí cerca algo, pero sí, o sea que lo que estoy sintiendo ahorita es un remordimiento, le diría yo, porque eso es así, así, en el sentir varias cosas, no son una cosa, o sea, tomando en cuenta pues así por las clases. Y en la realidad, en primer lugar, los medicamentos están muy caros. Pues eso no sería problema tanto. Pero en segundo lugar, pues ya dirías, el dolor, el sufrimiento, las molestias y todo eso, es una serie de cosas que uno va pasando. Entonces, en eso sería una cosa de que yo tenía que superar, tendría que superar. Y sí, siempre lo pienso, yo no tengo que comer fuera, tengo que comer siempre dentro. O sea que eso sería una parte de mi experiencia personal, de que yo tengo que, mm, este, bueno, ya, siempre digo, la última vez ya no, jamás tengo que ir a comer fuera. Y sí, creo que sí tiene que llegar una decisión en el momento en que ya, por cómo se diría, por qué ya decidir no hacer esas cosas. Yo creo que esos sentimientos vienen por otra, o sea, así como eso que yo sentí, pues es una de las primeras respuestas, creo, las primeras preguntas que usted nos dejó. Es toda mi participación. Gracias. Ay, muchas gracias, Rodi. Pues sí es muy complicado lo que estás pasando. Y algo que también quiero mencionarles es que el que tengan inteligencia emocional no significa que pues este dolor físico no vaya a desaparecer, que uno se regule o intente regular su enojo, la irritación. Hay cosas que pues no puede controlar, es decir, eh, por ejemplo, el dolor físico no lo podemos regular porque eso va ligado al estímulo sensorial que nosotros tenemos del sistema nervioso. Entonces, ya en esta cuestión de las emociones ya estamos hablando de otro sistema, de otra, se puede decir de otro aspecto, vaya. Lo que sí se puede controlar es, bueno, lo que mencionaba del remordimiento, si sientes tristeza, si sientes frustración o alguna otra serie de emociones o sentimientos que tú presentes, eso sí lo podemos controlar. Y sí, es más complicado. De hecho, justo en la sesión anterior les mencionaba, sé que es complicado, sé que no van a desarrollar inteligencia emocional de un día a otro, incluso con tener este diplomado, mm, pues no van a tener inteligencia emocional, pero sí las bases para irlo desarrollando, que eso es lo importante o el objetivo de este mismo diplomado. El hecho de que ustedes tengan ya las bases es irlo aplicando constantemente y de esta forma, ahora sí que la misma práctica va a hacer que ustedes ya la desarrollen o ya presenten una inteligencia emocional alta. Entonces, sé que este primer acercamiento puede ser como que complicado, frustrante incluso o confuso a veces de poder incluso de identificar cómo regularme, qué hacer para regularme. Pero el hecho de que ustedes lo inicien o empiecen a implementarlo va a generar que constantemente ya tengan como que ya lo tengan programado y ya sepan qué hacer en ciertas situaciones o cómo reaccionar o cómo incluso regularse.
y de esta forma también aplicarlo con los otros. Es decir, algo que siempre se menciona en primeros auxilios o cuando vas a ayudar a alguien es primero hay que estar bien nosotros antes de poder ayudar a los otros. Es decir, si quiero que desarrollar inteligencia emocional en un otro, en un niño, en alguien más, debo de así iniciar conmigo. Entonces, por ello es que me centraba al inicio de las sesiones en ustedes, para ahorita, ya en esta última, que es el desarrollo de la inteligencia emocional, pues justamente ver cómo lo podemos desarrollar en un otro. Muchas gracias, Rodi, por tu participación. ¿Alguien más que quiera aportar o que quiera compartirnos su experiencia? Y ya de esta forma, pues iniciar con la presentación de hoy. Buenas noches, maestra. Bueno, ahí voy yo otra vez, ¿no? No se preocupe, Gloria, adelante, adelante. Sí, como comentaba, es algo complicado, lograr cierta regulación, lograr el simple reconocimiento, ¿no? De lo que estás sintiendo, de lo que es súper complicado. A veces, aunque en alguna situación similar ya hayas reconocido esa emoción, a veces vienen otras como aunadas a esa misma emoción, que entonces te cambia el contexto, ¿no? Te cambia el comportamiento, te cambia la situación similar, pero hay unos extras, ¿no? Yo aquí durante esta última semana, respondiendo a la primera pregunta que nos hacía, ¿no? Más o menos qué emociones hemos sentido y con qué frecuencia más o menos y qué identificamos en común entre una vez y la otra vez de las situaciones. Bueno, yo identifiqué que tuve con mucha frecuencia, me sentí como con miedo, asustada, nerviosa, pero también, ahora sí que pude, pude vivir un poco de felicidad por ahí, ¿no? Entonces, no todo era, no todo era nerviosismo, ni susto, ni nada de eso. Entonces, sí logré identificar esas emociones, le comparto, bueno, tuve una plática con algunas personas en las cuales los temas a tratar siempre, bueno, me generaron ese nerviosismo, ese miedo, um, porque yo logré identificar el por qué, ¿no? Porque pues tiene uno miedo a ser juzgado, a ser, o sea, al juicio, ¿no? De la otra persona o de que lo que tú hablas pueda ser mal interpretado, ¿no? Entonces, sí me sentía así como, y pasaron otras situaciones así, entonces fue la emoción del miedo, del nervio y sea, nerviosa y también feliz. Me sentí feliz, digamos, en el momento de poder lograr controlar esa emoción, porque después de estar en la plática y que ya me sentí yo nerviosa y tenía yo ese miedo, ¿no? A tocar los temas, este, pude manejarlo. Ahí dice cómo las gestionamos. Ah, bueno, yo lo gestioné respirando, decir, primeramente me preparé, ¿no? Me preparé, dije, bueno, a ver, Floridalma, ¿no? A ver, Floridalma, estos temas, o sea, esto tú lo sabes, tú lo vives, tú lo conoces. Entonces, como que no hay por qué sentirte nerviosa, tú solamente expresa, tú solamente suelta. y, y pues sí, hay un momento en el que pues, dices, ay, bueno, ya lo controlé, pero como que es como una curva de emociones, ¿no? O sea, parece que ya estás como en una parte plana en donde dices, ya estoy controladita, estoy nivelada en emociones y ¡pum! O caes o subes, ¿no? Entonces, sí, sí sentía yo así como que, ay, como las olas del mar, como las olas del mar que subes y bajas con las emociones. Sin embargo, respiraba yo profundo y decía yo, bueno, ahí va. Y ahí va otra vez.
Entonces, la respiración profunda, que es la que más practiqué, la otra, pues para calmar un poco de los nervios que le decía, pues era esa motivación interna en decirme, ¿no? Tú puedes, o sea, tú lo manejas, tú lo sabes, tú lo conoces, no hay por qué tampoco tener el miedo a no responder lo que te cuestionen, ¿no? Y pues igual también pensando en no reprimir ese sentimiento que yo tenía, ¿no? Sin reprimirlo, buscando el control para, y eso fue lo que me generó ese sentimiento de felicidad, el poder manejar, el poder gestionar esas emociones que yo pensaba de principio que no lo iba a poder lograr. Entonces ahí entonces ya, pues ahora sí que sientes la felicidad porque te das cuenta que lo lograste, ¿no? Entonces yo, sin reprimir las emociones, lo dejé fluir, lo dejé fluir, disfruté el momento, hasta se lograron algunas cosas que no, ni pensado lo tenía, entonces, eso genera ese sentimiento de felicidad, ¿no? Que no me permití tampoco porque hubo un momento en el que hubo, esa emoción, ese gusto, ¿no? Y no dejé que se desbordara tampoco mi felicidad en el momento que me di cuenta que había yo logrado algunas cosillas por ahí, ¿no? Entonces, no dejé que se me desbordara y eso me ayudó a tomar decisiones, que es parte de lo que hablábamos la clase anterior, que pues no debes tomar decisiones cuando estás en esa algarabía de poder sentirte quizás realizado, satisfecho con lo que haces, ¿no? Y pues creo que esas estrategias que utilicé me funcionan, me han funcionado, no en esta ocasión nada más, sino me funcionan en otras, a veces más, a veces menos, es- y pues me funcionan tanto en mí como también con las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, no me faltó en la semana que tuviera yo por ahí una charla con alguna persona que bien alterada, ¿no? Y me llaman por teléfono bien alterados y casi como diciendo, híjole, por el teléfono casi que te mata, ¿no? Por las llamadas, o sea, la euforia de la otra persona y dices, ¿puedes caer en su juego o decides jugar el tuyo, ¿no? Y hacerlo caer en el tuyo. Bueno, yo con ese tipo de autorregulación he podido lograr también que las personas así ahora sí, no me desequilibren emocionalmente y logre yo llevar la conversación a un punto de equilibrio y de buenos términos, ¿no? Entonces, pues ese es como me funciona. Y pues que también, como dice la última pregunta, ¿no? De cómo se puede aplicar la empatía, o sea, en ese tipo sobre todo en los casos, ¿no? Cuando estás con una persona que se altera y que pues, debes utilizar un poco de la empatía también, ponerte un poco de su lado, entender el por qué la persona también está tan alterada y que si bien vas a utilizar tu estrategia, como digo, para hacerla entrar en tu juego y no entrar tú en el suyo, pues, pero también tiene que tener ese entendimiento hacia la otra persona, hacia lo que está sintiendo, porque a veces desconocemos la situación y no podemos juzgar su comportamiento de ese momento y omitir un juicio hacia la otra persona, sino, porque entonces la llevarías a explotar, ¿no? Entonces la conversación ya no se sale de control. Entonces yo sí creo que es muy útil, al menos para mí, y lo he utilizado con otras personas a veces diciéndoles, cálmate, ¿no? O sea, respira tantito, si quieres, nos damos un tiempo
un espacio, ahorita seguimos platicando para que te controles y me controle, porque pues también es parte de, no le voy a decir estoy descontrolada, ¿no? Para que te controles y así yo me doy el espacio también. Y por ahí, pues creo que también el aplicar el silencio oportuno es una de las estrategias que me ha funcionado cuando a veces las personas, por más que tú tratas, ¿no? Tratas de como que autorregularte y ir autorregulando también la emoción de la persona y a veces no se deja, no te lo permite, ¿no? Y no se lo permite. En ese caso, hacer un silencio oportuno también es válido, deja que fluya, ahora sí, que hable y que se desahogue, ¿no? Para que después puedas, ahora sí que atender la situación que se está presentando. Así, esa es mi participación. Muchas gracias, Floridalba. Pues mira, ahora sí que me da mucho gusto que todo lo que hemos estado abordando en todas estas sesiones te hayan servido muchísimo. Estás aplicando bastantes estrategias. El tiempo fuera, que es esta cuestión donde lo dejas a la persona que se calme, se regule, o sea, el tiempo que se necesita para que el otro también procese lo que sientes, bastante. Yo realmente pues sí lo utilizo bastante, más en niños, pero también aplica también en adultos, que ayuda muchísimo para esta cuestión de las regulaciones emocionales. Y pues algo que también quiero reconocerte, y qué bueno que tú también te lo reconociste y te lo felicitaste, es todo este manejo que vas teniendo, todo este desarrollo de inteligencia emocional que vas teniendo, pues ahora sí que en estos días. Y pues ahora, el cómo lo estás abordando, cómo lo estás manejando, también te lo reconozco. Les estaba mencionando hace un momento el hecho de que nosotros comencemos a desarrollarlo, implementarlo, va a hacer que más adelante sea más sencillo. No fácil, porque realmente nunca va a ser fácil, pero más sencillo y pues ahora sí que también te lo reconozco. Qué bien, me da mucho gusto que pues también lo estés ya lo estés identificando, o sea, que tú solita te hayas dado cuenta de decir, bueno, lo manejé mejor y cada día va a ser mejor, o sea, cada día lo vas a poder manejar de otra forma, vas a descubrir nuevas estrategias y y pues ahora sí que también me da muchísimo gusto de escuchar todo esta participación. Y bueno, el hecho de que ya lo vayamos identificando, ahora sí va a ser no sencillo, pero o sea, más va a implicar que nosotros podamos ser empáticos ahora también con nuestras otras relaciones personales, laborales, familiares, entre otras. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues justo como mencionabas, reconocer y validar los sentimientos de los otros. Sé que el otro también siente, también no sabemos en qué situación está y también las condiciones, no sabemos si ya tiene una buena regulación de emociones, si por lo menos puede identificar qué emoción está sintiendo. Entonces, todo esto es empatía, poder decir, bueno, el otro presenta también ciertas circunstancias, ciertas situaciones, mejor que las resuelva, no tiene nada que ver conmigo, y si tiene que ver conmigo, bueno, entonces abordarlas con el otro desde una regulación. Entonces, vamos a iniciar ahora con el tema. Les voy a compartir unas diapositivas para que podamos abordando hoy. El tema de hoy es el desarrollo de la inteligencia emocional. Vamos a abordar estrategias y beneficios del bienestar emocional y social. Justamente, ahorita que estabas hablando, Flori, voy a retomar esta parte de decir, bueno, que nosotros podamos ser empáticos o identificar, reconocer y validar que el otro también siente, es una persona que siente, va a hacer que nuestras relaciones o nuestra manera de interactuar y convivir con el otro sea más ameno, porque estamos entendiendo que no todo lo que el otro siente es producto de nosotros, o sea, no está ligado a nosotros.
A veces es solamente una serie de circunstancias que nos provocan estar así. Y bueno, entonces eso generará que nosotros podamos estar en armonía y convivir de una mejor forma con las otras personas que nos rodean. Para ello, pues nada más voy a hacerles hincapié de que es la inteligencia emocional, para que de esta forma lo podamos ir identificando con la relación con un otro. Entonces, esta capacidad de reconocer y comprender las emociones de nosotros como de los otros es la inteligencia emocional. Ahorita lo hemos abordado comúnmente, o más bien nos hemos centrado en la emoción de nosotros, qué sentimos, cómo nos sentimos, por qué lo sentimos, cómo nos regulamos, pero también ahora, por lo menos en esta sesión, vamos a abordar ahora con el otro. Ya sabemos qué sentimos, bueno, en teoría, ¿verdad? Porque como les menciono, yo sé que en un mes no lo vamos a desarrollar, pero por lo menos ya tienen las bases para irlo implementando. Entonces, suponiendo que ya sabemos qué sentimos, cómo nos sentimos, cómo regularnos, cómo manejar estas emociones, cómo expresarlas incluso, ahora ya podemos identificar al otro, cómo el otro, qué está sintiendo el otro, cómo podemos regularlo, cómo podemos interactuar cuando alguien está enojado, alguien está triste, feliz, o sea, pero con el otro, no cuando nosotros estamos tristes, sino cuando el otro está enojado o está triste, cómo nos podemos estar o convivir. Muchas veces al no pensar o no plantearnos estas preguntas, lo que hace es que nosotros lo tomemos personal, provocando que la interacción con el otro sea conflictiva, angustiante y pues evidentemente termina afectándonos porque como no podemos separar esto de que es un otro, que es otra persona y que nosotros somos otra persona, lo mezclamos y ahora hacemos lo que la mayoría de las personas hacen, que es tomar las cosas personales. Entonces, bueno, sería lo coloquialmente dicho, ¿sí? De otra forma es simplemente proyectar las emociones del otro en nosotros mismos. Exactamente, muchas veces nosotros lo asumimos que es eso, lo que el otro siente, nosotros también lo sentimos, pero no, hay, el desarrollar la inteligencia emocional hace que lo podamos separar y podamos identificar lo que yo siento y lo que el otro siente. Entonces, Maestra, mande. perdón, ¿se podría relacionar con el dolor de, ¿cómo se dice? La pérdida de un familiar? Es verdad lo que está diciendo, porque este, personalmente la familia o nosotros hemos sentido ese dolor de personas, de tres diferentes personas. Por ejemplo, una persona adulta ya de 80 y tantos años, pues sí, fue doloroso, pero, pero no tanto como la persona, como un joven de 23 años, iniciando su carrera, digo, el trabajo, terminando su carrera, iniciando, eso fue un dolor terrible que sintió, ¿qué fue esto? Que se sintió, ¿no? Que sintió la familia. Y ahí se ve uno, como dice, a veces uno tiende a irse y sentir ese mismo dolor, pero tiene uno que ponerse fuerte, o sea, ay, como dice usted, se tiene tiene uno que ser fuerte o regular las emociones para poder ayudar a la otra persona. Así, así ese tipo de dolor, como usted dice, bueno, no, no es fácil superar ese dolor, pero tiene uno que, al menos yo tuve que practicar eso que se dice de que es, ay, se me fue la palabra.
porque la verdad sí, 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 fue de gran emoción eso, no de emoción, dolor, porque pues uno dice, bueno, pues tan joven y todo eso. Y para el colmo, fueron dos jovencitos, el otro fue de 18 años aproximadamente y fueron pues un dolor que sufre la familia, pero luego uno dice, bueno, tiene que tener valor para poder darle palabras de consuelo y estar apoyándolo de otra manera, ser fuertes y dominar ese dolor. O sea que es son diferentes emociones que uno pasa, pero sí la ventaja que uno tiene es de que ya pues puede superar eso para poder ayudar a otros. Eso, de lo que respecta al dolor, la tristeza, hay varios factores. Entonces, y la persona que está pasando ese dolor, como le decía a una mamá, a una señora que ha perdido un hermano, tiene como 5 años ya de la muerte de la persona, del hermano, pero ella no supera la tristeza, no supera nada. Eso es un fenómeno, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero pues es que ya pasó tantos años, tienes por quién vivir, tienes por qué ser feliz, tienes por qué olvidar, pues si eso se guarda, esos dolores, pues se superan haciendo esto, pero en realidad esto es un dolor que todo ser humano pasa y no todos los pueden superar. Este, pues aquí en la conversación de la maestra ahorita, es verdad que uno se da topes, pero las emociones sí son controladas. Eh, Personalmente he aprendido en este lapso, he aprendido a pesar de todas las cosas y analizo las situaciones como usted lo está planteando, lo ha planteado y todo eso. Sí, sí puede uno ayudar a las personas, a las otras personas, puede uno porque ya uno ha pasado y experimentado esas situaciones, cómo superarlas, cómo ayudar a los otros. Gracias. Gracias, Rodi, por Helen. tu participación. Sí, de hecho voy a retomar unos comentarios que dijiste de acerca de el acompañar. Cuando nosotros, y lo voy a hablar desde el quehacer del psicólogo, cuando aparece un paciente y el paciente nos está externando una situación muy complicada, muy pues triste y muy lamentable, no podemos ponernos a llorar, no porque no sintamos o porque nos mantengamos fríos, sino porque justo lo que les decía al inicio, si nosotros no estamos bien y no podemos separar estas emociones, en lugar de poder ayudarlo, al final luego la contención con quién va a ser, si se supone que el paciente llega para contenerse con el psicólogo. Entonces, este ejemplo lo pongo justamente como retomando lo que me estabas comentando de la situación de duelo. El que sufre más es la persona que tiene la pérdida. Todos tienen una pérdida al momento donde asisten a un funeral, pero el primer contacto o la primera línea de la familia es la que se ve más afectada en esa pérdida. Entonces, los demás, los que llegan, es en acompañamiento al dolor, a todo este proceso de duelo, de luto que se presenta en la situación. Entonces, retomando el ejemplo que decía ahora del psicólogo, el psicólogo no se pone a llorar no porque no sienta, no porque no sea una situación lamentable o porque no, no
pues tal cual, como no es que sea frío o se muestre frío ante la emoción del otro o la situación, sino que es más para poder estar y poder estar para el otro y acompañarlo, que es lo que implica esto de la empatía y de la inteligencia emocional. Yo puedo reconocer cómo el otro está sintiéndose mal y necesita ayuda, entonces más allá de pedir ahora que él me ayude, es esta empatía de decir, bueno, yo puedo ayudarle ante su sentir, y si puedo ayudarle, ¿por qué no hacerlo? Claro. Entonces, y esto que genera, pues este acompañamiento, esto que acabo de describir es el acompañamiento y lo podemos ahora aterrizar en el ejemplo que ya más que hemos presenciado lamentablemente la mayoría de nosotros. Al ir a un funeral es exactamente este acompañamiento con el sentir del otro. Acompañar, comprender qué es lo que están sintiendo y de alguna forma poder brindar apoyo y soporte emocional. Entonces, referente al caso que mencionabas también, creo que es importante mencionar que sí debería, pues ahora sí que acudir con algún especialista, algún profesional de la salud, especialmente algo de tanatología, alguien orientado a la tanatología, porque pues abordan más esta cuestión del duelo, del luto, porque pues evidentemente ya o sea, para las emociones hay algunas veces que, más bien sentimientos, porque habíamos acordado que las emociones son efímeras, los sentimientos perduran, pero no son eternos. Y si llega a prolongarse más, ya podemos estar abordando de algún trastorno, de algún mal funcionamiento o algún problema emocional. Pero esto es y pues los problemas emocionales se presentan justo eso, al no poder gestionar o regular las emociones mismas. Y creo que todos en algún punto podemos llegar a presentarlo. Lo importante es pues el poder buscar ayuda, esta ayuda profesional. Y qué bueno que te estás preocupando porque significa que sí genera esta empatía, puedes identificar el sentir del otro y pues esta preocupación, me imagino que ha de ser alguien muy cercano a ti. Entonces, nada más como recomendación es eso, que pueda acudir con algún profesional de la salud mental. De preferencia, mi recomendación es que esté orientado a la tanatología, porque pues están más especializados en este tipo de procesos emocionales. Muchas gracias, Rodi, por tu participación. Justamente es eso lo que estamos hablando, la cuestión de la importancia del entorno familiar y educativo en toda esta cuestión de la inteligencia emocional. Ahora, para el desarrollo de esta misma, no sé si se acuerdan cómo ustedes aprendieron que estar feliz es reírse y estar tristes es llorar, o cuando algo no sucede como nosotros queremos, es hacer una rabieta o es decir alguna palabra o estar enojados, es decir palabras altisonantes o cerrar los puñitos. ¿Cómo aprendemos todo eso? Bueno, como nosotros expresamos las emociones de la manera en la que las expresamos, es porque nosotros en algún punto debimos haber observado a alguien expresarlo. Sabemos que la carita sonriente es estar felices. Sabemos que el hecho de que nosotros tengamos una lagrimita es estar tristes, e incluso ademanes que nosotros hagamos con las manos, con el cuerpo, esta expresión corporal, implica también algún mensaje de las emociones. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto de cómo nosotros aprendemos a expresar nuestras emociones? Es porque justamente el entorno familiar y la escuela se convierten en nuestra primera casa. Son las fuentes, bien sabemos, donde nosotros aprendemos a ser quienes somos ahorita. Como nosotros sabemos, cuando me siento triste me tengo que aislar o tengo que hablar. Hay gente que quiere hablar, hay gente que quiere aislarse, hay gente que cuando está triste se muestra enojado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, nuestros vínculos sociales nos generan
que nosotros podamos relacionarnos de la forma en la que nos relacionamos. Primero iniciamos con un modelado de comportamientos, es decir, cuando un niño, hay un experimento de este sociólogo llamado Bauman, el cual no sé si han escuchado, me imagino que sí, si no les platico de este experimento, en donde Bauman lo que dejaba era que enseñarles, o sea, que él quería justamente comprobar cómo nosotros aprendemos mediante el modelamiento y esta eh, observación de nuestro entorno. Estos inflables en el centro de un salón y un grupo de niños dentro de ese salón. Habían dos grupos. En uno golpeaban, llegaba un adulto y golpeaba ese muñeco inflable. Lo golpeaba y se retiraba. Entonces, los niños, y en el otro, pues no aparecía este golpe, esta agresión hacia el muñeco. Entonces, ¿qué pasaba en estos dos grupos? En el primer grupo, donde el muñeco era golpeado por un adulto, los niños empezaban a golpear ese muñeco, porque ya habían aprendido mediante la observación que así se tenía que tratar a ese muñeco. Mediante el otro grupo, donde no se golpeaba, los niños no presentaban estas conductas agresivas. Entonces, aquí creo que me parece que habían dos pedagogas. Hago este ejemplo o este hincapié justamente porque cuando ustedes identifiquen a un niño haciendo una rabieta, haciendo un berrinche dentro del salón, es porque lo debieron haber aprendido en algún lado. No precisamente estoy diciendo que los padres, porque es lo primero que a veces se llega a suponer, pero lo debió haber observado en algún lado. Hay otro ejemplo que les pondría referente al modelamiento y la cuestión de la observación de los comportamientos emocionales, y es justamente con esta serie de Masha y el oso, me parece que estuvo prohibida en algunos países justamente por la conducta que presentaba Masha, la cual pues eran conductas un poco pues agresivas y que generaba que los niños imitaran ese tipo de comportamiento. Entonces, si eso pasa a nivel infantil, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, también podemos reaprender, es lo bueno y lo maravilloso de nuestro cerebro y de nosotros mismos, es que podemos reaprender el cómo expresamos nuestras emociones, ya sea mediante un modelamiento de comportamientos. Al ver cómo un otro se expresa, podemos ir imitando esa conducta. Entonces, si yo cuando estoy estresada me calmo y hablo de forma relajada, va a hacer que el otro empiece también a regular su emoción e incluso a hablarme de forma relajada. Que es por eso que al inicio con los niños, con el niño que dejaba los juguetes tirados en la sala. Entonces, si le alzaba la voz, puede que el niño también le empiece a gritar, o se aísle, o se aleje. Pero sí, y de hecho lo que generaría es que este niño empezara también, cuando se enoje, a alzar la voz. Caso contrario de que cuando yo estoy enojada, imaginemos que es mi hijo, cuando estoy enojada por los juguetes y no le alzo la voz, bueno, él ya va a identificar que se puede expresar el enojo de otra manera, no alzando la voz, no siendo agresivo, generando, pues como les decía, otras opciones para poder expresarlo. Entonces, la segunda estrategia para desarrollarlo, tanto para nosotros como para los niños, porque esta parte, este módulo está más enfocado en el desarrollo emocional hacia los niños. Entonces, es etiquetar esta emoción y esta expresión. Es decir, lo que les decía justamente es, si se dan cuenta, cómo ustedes van a enseñar o desarrollar a otra persona lo que es la inteligencia emocional, es como tal cual ustedes lo desarrollaron en sí mismos. ¿Se acuerdan las preguntas que les hice al inicio? Bueno, estás triste, te sientes frustrado, es el equivalente al que estoy sintiendo.
Que claro, con un niño es más complejo porque ellos no saben qué es una emoción. Ustedes por lo menos ya tienen como que este avance de decir, bueno, sí hay emociones, sí tengo una noción de qué es estar alegre, qué es estar triste, pero un niño no sabe absolutamente cómo manejarlo, cómo regularlo, no sabe ni siquiera qué es una estrategia. Entonces, con los niños el trabajo es un poco complejo, justamente porque estamos enseñándole a alguien de cero. Entonces es ir bajándole el nivel de complejidad y poder hacerlo un poco más simple para que lo puedan ir comprendiendo y evidentemente con el paso de los años poder ir perfeccionando estas estrategias. Iniciando con qué es estar feliz, qué es estar triste, te sientes triste, estás enojado y te van a decir, bueno, pero ¿qué es estar triste? ¿Cómo sé que estoy triste? Porque hay un video, de hecho, que me recuerda muchísimo a todo lo que estamos abordando ahorita, no sé si lo hayan visto, de una niñita que le están diciendo, pórtate bien. Y la niñita en una desesperación y frustración empieza a decir, es que no me sé portar bien. Y todos empiezan a reír porque pues es gracioso la situación, pero para la niña no. Ella realmente está frustrada de decir, es que no sé portarme bien y no sé portarme bien. Y la madre le insiste diciendo, pues solo pórtate bien. Pero la niña frustrada y empieza a llorar, a decir, es que no me sé portar bien, no me sé portar bien. Entonces, es este ejemplo que les mencionaba de decir, bueno, es que un niño es aún más complejo porque sí, asumimos que ya se sabe que es algo innato, pero no. El innato es sentirlo, reconocerlo y poder identificarlo, eso ya no es tan innato. Entonces, un niño realmente no sabe. Podrá sentir su enojo, podrá sentir la emoción, solamente está enojado, pero no sabe que está enojado. Toda la cuestión fisiológica la va a presentar, que es que se le hierve la sangre, el hormigueo en las manos, que se ponga rojito, colorado justamente por el flujo sanguíneo que representa el enojo, o incluso la pérdida del apetito por la tristeza, todo eso lo va a sentir, lo va a representar, pero no sabe que eso es estar enojado, que eso es estar triste, que eso es estar feliz, solamente lo siente de una forma muy instintiva, si lo queremos ver desde ese punto. Entonces, porque es un niño, o sea, realmente no ha desarrollado muchas habilidades o este pensamiento más complejo y abstracto. Entonces, para poder desarrollar esta estrategia de la inteligencia emocional en ellos, es estar haciendo lo más básico, que es presentarles caritas de esto es estar triste, esto es estar feliz, esto es estar enojado, esto es estar incómodo, asqueado, esto es estar con miedo. Entonces, para que él pueda ir identificando y decir, bueno, entonces en esa ocasión donde sentía que me hervía la sangre es porque estaba enojado. Ok. Y de esta forma, cuando él se presente en una situación, irles preguntando esto, ¿estás triste? ¿Estás enojado? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes feliz? Para que también mediante todo este ejercicio él vaya identificando qué está sintiendo. Entonces, ahora, para fomentar la empatía en los niños, es justamente ir haciendo estas preguntas de, bueno, ¿qué siente el otro? Ir implantando este tipo de reflexión. Cuando les mencionaba o la tarea que les había dejado la semana pasada de cómo puedo aplicar la empatía en mis relaciones personales o laborales, es el equivalente a la pregunta hacia el niño de ¿cómo crees que se siente tu amigo? Claro, si se dan cuenta las preguntas son diferentes, una es más compleja que la otra por el mismo nivel que les decía. No le voy a preguntar a un niño qué implica la empatía porque no sabe primero qué significa implicar.
y menos que es una relación laboral. Entonces, ir bajando o ir comprendiendo que estamos abordando con alguien menor a nosotros, que es justamente empatía esto hacia un niño, va a hacer que nosotros podamos apoyarlo o acompañarle en desarrollar su propia inteligencia emocional. Entonces, el enseñarle a los niños que los demás también sienten, que los demás también presentan emociones y mediante preguntas de ¿cómo crees que se sintió tu compañerito cuando le aventaste el carrito? Un ejemplo. ¿Cómo crees que se sintió tu compañerito cuando lo abrazaste? Va a generar que él empiece a cuestionarse qué tanto impacto tienen sus acciones con el otro y de esta forma pues ir pensando que hay un otro que también siente. Entonces, esto fomenta el desarrollo de la inteligencia emocional. Ahora, el otro punto que es el refuerzo positivo. Justo les mencionaba, con ustedes ya no aplicaría un refuerzo positivo porque ya son personas adultas, pero con los niños, al no saber cómo gestionar, cómo actuar, de qué manera expresarlo, porque todo eso es nuevo, incluso el saber que sienten es nuevo para ellos. Entonces, ir moldeando, que era el primer paso para poder desarrollar la inteligencia emocional en los niños, es decir, modelando y moldeando mediante el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo lo que genera o lo que busca es que el niño siga repitiendo las formas correctas de expresar sus emociones. Es decir, cuando un niño grita, se tira al piso porque está enojado o está frustrado, yo, ¿cómo puedo hacerle ver que está mal mediante el refuerzo positivo? El refuerzo positivo es justamente, como les decía, ir como que señalándole cuál es el camino adecuado para expresar el enojo. Mientras él esté tirado en el piso, yo no lo voy a elogiar, porque de lo contrario, este refuerzo positivo va a ir encaminado a que él se siga tirando o él siga haciendo el berrinche. Entonces, sería, ahora sí que para enseñar desarrollo emocional, inteligencia, emocional en niños es tener mucha paciencia. Me tocó el caso de un alumno que tuve, justamente era abordar esto, la regulación emocional. Y sí, en el momento donde él se tiraba en el piso, hacía este berrinche, era mantenerse neutral y esperar hasta que el niño se tranquilice, se levante solo, porque lo va a hacer, nada más que sí, esperar bastante, a veces hasta 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, depende mucho del niño y de su edad. Entonces, solito él se va a levantar, se va a calmar, porque se va a dar cuenta que no está generando nada de lo que él está buscando, que es justamente una recompensa a la actitud. Pero como les mencionaba, el niño no sabe realmente que esa actitud no es la adecuada, por eso la está aplicando, porque es a base de prueba y error. Y si nosotros premiamos una actitud negativa, pues va a seguirla repitiendo porque se va a dar cuenta de que, bueno, esa actitud generó un regalo, una reacción, vaya. Entonces, era mantener esta paciencia para que él se levantara. Ya cuando se levantara, calmado y se acercara, era de, bueno, ahora sí hablamos, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? Y ya te lo expresa, es que, no sé, yo quería el juguete, yo quería la golosina y no me la diste. Bueno, hagamos tarea y te doy la golosina. Ya le estás reaccionando al niño y esto implica esta cuestión de refuerzo positivo, porque le estás encaminando, lo estás orientando, le estás mostrando que el camino cuando se siente enojado no es tirarse al piso, sino calmarse y hablar. O si quiere, cuando el niño, no sé, realmente lo haga la primera, de ya no se tira, nada más se acerca y dice, es que yo me siento enojado porque no me diste mi juguete, quiero mi juguete.
Entonces ahí incluso podemos decirle, muy bien, felicidades, me da gusto que me estés abordando tus emociones de esta forma. A ver, ¿cuál es el comentario de Flori? Exactamente, incluso con la frase de, mira, qué bonito te ves. Sí, el bonito hace que justamente el niño, como les menciono, a veces asumimos que un niño tiene la misma capacidad cognitiva que un adulto y no es así. Sí puede desarrollarla, porque no significa que no la tenga, sí la tiene, pero la está desarrollando. No puedo abordar la misma manera con un niño un tema que con un adulto, porque el adulto ya tiene conocimiento previo. Es decir, incluso con esa frase que el ejemplo que nos ponía Flori de decir, mira, qué bonito te ves, el niño puede tomarlo de forma literal y no tanto de que es pues es una expresión irónica de la situación, porque toda esta cuestión de la ironía ya es un pensamiento abstracto que un niño de 2, 3 años pues no la tiene. Si tú uno le dice, mira qué bonito te ves, lo estás reforzando a que continúe con esta actitud pues negativa o este mismo berrinche, porque para él el mira qué bonito te ves es un me miro bonito, no una ironía. Entonces, es de ir reforzando justamente el refuerzo positivo es eso, ir mostrándole al niño de qué manera es la forma adecuada de expresar sus emociones. Y como sabemos, esto de expresar las emociones de forma responsable y adecuada es la inteligencia emocional. Entonces, mediante toda esta serie de ejercicios, nosotros estamos enseñándole a un niño a poder desarrollar una inteligencia emocional. Y también, pues, la repetí. Entonces, el fomento de la empatía. Ahora, es importante la inteligencia emocional en las infancias para que de esta forma ellos puedan relacionarse bien con sus compañeritos, con los maestros, se puedan adaptar bien, puedan tener una infancia sana, porque de lo contrario podemos ver infancias en donde el niño, evidentemente, si no sabe expresar bien sus emociones, va a generar conflicto en sus propios compañeros y lo pueden aislar, generando que pues, su infancia no sea la misma que los otros niños. Es súper importante permitir que el niño socialice con otros niños para ir aprendiendo y adquiriendo estas habilidades sociales, que no son más que un desarrollo de inteligencia emocional. No sé si han escuchado a veces a niños que dicen, es que no me quiero acercar con él porque él grita, porque él muerde, porque él se tira al piso. Este tipo de comentarios hacia el niño que no sabe controlar sus emociones es justo lo que queremos evitar. Y ahora sí que hago como que esta invitación o esta reflexión hacia los que son pedagogos, docentes o que trabajan con niños o conviven con niños, de que justamente también sufre el niño que no sabe controlar sus emociones, porque entonces presenta este aislamiento, genera una infancia más complicada que para un adulto, más bien cuando ya sea este niño se convierte en un adulto, presente inseguridades en su vida cotidiana. Entonces, y todo porque justamente se ve marcado en esta primera infancia. Entonces, que nosotros podamos ir desarrollando esta inteligencia emocional generará que él pueda adaptarse de una forma adecuada con los demás compañeritos. Aquellos que también son papás, se abre esa misma invitación, que nosotros podamos modelar al niño una mejor expresión de las emociones, va a ser que cuando esté en el kinder, en la primaria, pueda implementarlas, porque hay una frase que dice que los hijos son el reflejo de uno, haciendo alusión a este modelamiento. Si yo expreso mi emoción gritando, mi hijo de 1 año, 2, 3 años la va a expresar de la misma manera, porque es el único marco de referencia que va a tener de cómo expresar las emociones. Entonces,
¿Qué es el apego infantil? Bueno, antes de llegar a ese punto del apego infantil, esto que decía acerca de las primeras infancias, el modelamiento de las emociones, lo podemos ver retomando esta cuestión de la escuela y los padres. Cuando abordamos o trabajamos con hijos, o niños más bien, trabajamos con niños, más allá de abordar con el niño, es abordar con el padre. Justamente porque los padres se convierten en estos docentes de vida, que claro, en la escuela los docentes son maestros, son docentes de las cuestiones más académicas y de conocimiento académico meramente, también tienen una relación en la cuestión pues ya personal, pero los padres más, o sea, las figuras paternas se convierten en estos padres de la vida. Es decir, cómo te vas a relacionar con el otro. Si es niña, cómo la mamá se relaciona con papá y de esta forma lo ejemplifica con sus compañeritos. Ve cómo mamá se relaciona con otras mamás o con otras mujeres y también lo replica en sociedad. Y de la misma manera, los niños miran cómo papá trata a mamá, como papá trata a otras mujeres, como papá trata a otros hombres, y yo, imaginando en este imaginario de yo niño, lo empiezo a replicar. Les hacía el ejemplo, te había comentado acerca de este experimento de Bauman, con el muñeco inflable, pues es justo haciendo alusión a este tipo de interacciones. Entonces, dentro de toda esta cuestión del desarrollo y el aprendizaje acerca de cómo nosotros expresamos, cómo nos expresamos, viene ahora a alusión esta palabra de los apegos. Los apegos es la forma técnica de lo que les mencionaba, de cómo un niño aprende a relacionarse con el otro. El apego, existen dos tipos de apego. El apego seguro, bueno, antes les menciono qué es el apego. En los apegos es justamente estos vínculos afectivos que generan los cuidadores primarios con el infante. En otras palabras, los padres con los hijos. Cómo el padre expresa su amor a su hijo es el apego que el hijo va a tener hacia el padre. Cómo la madre expresa su amor hacia él, hacia los otros, es cómo el niño aprende a expresarse. Que ustedes actualmente griten, se enojen, se aíslen, golpeen la pared o repriman la emoción, es porque lo aprendieron de algún lado. Y lo aprendieron justamente en estos cuidadores, en este vínculo afectivo con el cuidador, o sea, con sus papás. Aunque ustedes ya sean adultos, está reflejado cómo les mostraban afectos de niños. Es por ello que el padre y el hijo es la base emocional de cómo ustedes expresan sus emociones. Que se puede ir cambiando, sí se puede ir cambiando, que lo puedo ir regulando, sí también, porque a veces no contamos con un buen apego, que es donde viene esta cuestión de los dos tipos de apego, el apego inseguro y el apego seguro. Que nosotros presentemos unos cuidadores ausentes, explosivos, agresivos o poco empáticos, va a generar que se presente un niño, un adulto en un futuro, porque pues no siempre va a ser un niño, de la misma manera. Alguien agresivo, ausente, apático, y pues bueno, generará una dificultad en la interacción con un otro y también en sí mismo. Abordábamos en clases pasadas de cómo también el que nosotros no podamos expresar bien nuestras emociones nos va a afectar
físicamente nos va a afectar a nosotros, nos va a repercutir, porque pues al final esta relación con un otro no va a ser sana, nos va a afectar porque también al somatizar podemos ir presentando enfermedades ya físicas. Todo porque desde, digamos que este origen viene por la base de los tipos de apego con los padres. Ustedes en algún punto fueron esos niños con sus cuidadores primarios. Y tampoco es para ir mencionando o como ir señalando, sino porque ese es el origen, para que se pueda comprender. Y que también después de un tiempo, ya ustedes al tomar esta conciencia pueden ir cambiando, pueden, porque también está el caso donde son padres con apegos inseguros, generando un niño, un adulto en algún punto con problemas emocionales, y es donde también ya se toman las decisiones. El adulto ya es donde pues, decide si continúa replicando ese apego inseguro o hace estas adecuaciones, este desarrollo de inteligencia emocional para tener un apego seguro con sus futuros hijos o simplemente con las personas que están a su alrededor. Entonces, en este tipo de apegos existen dos, como les decía. El primero es un estilo, que es el inseguro que estábamos hablando, donde la relación afectiva se ve complicada. Es complicada debido a que no se obtiene esta seguridad emocional. No hay palabras de afecto, se obtienen más palabras de desagrado hacia el niño. Es decir, cuando la madre o el padre a cada rato le dicen al niño que no sirve, que es un burrito, que es un mencito. Esas palabras, aunque las estoy diciendo de forma diminutiva, impactan en el niño, generando inseguridades, generando miedos, que ahí es donde se va presentando esta emoción del miedo y cómo no la puede regular. Entonces, desarrolla, incluso se manifiesta desde un apego ambivalente, evitativo, desorganizado. Ustedes no sé si actualmente han escuchado, porque ahorita está de moda estos términos del apego evitativo, el ansioso, el desorganizado y el seguro, que es donde cómo se empiezan a relacionar. El apego evitativo, o sea, desde el apego inseguro se presentan pues el ansioso, el evitativo y el desorganizado, que es donde las figuras de afecto, al presentarse una situación complicada, en lugar de afrontarla, lo evaden, huyen, desaparecen. O incluso las ansiosas de que están en la dependencia del otro para palabras de reafirmación porque se sienten desvalidados, o el desorganizado, que es la mezcla de ambos, que necesito que estés, pero no quiero que estés, pero porque no saben ni siquiera cómo regularse o cómo presentarse en un otro. Entonces, todo ello porque desde la infancia, nos retomamos a la infancia, generaron, o sea, los padres no se relacionaban de una forma adecuada y por lo tanto generaban una desregulación emocional. No pueden controlarlo y les cuesta mucho ya de adultos. La pueden desarrollar, insisto, sí se puede, porque ya de adultos no podemos seguir culpando a los cuidadores primarios, sino el cómo nosotros decidimos hacerlo. También está otro tipo de apego, que es el apego seguro, que es donde hay una mayor inteligencia emocional. Es decir, ahí es donde el padre o la madre le enseñó al niño cuáles son sus emociones, cómo expresarlas, cómo hizo este reforzamiento positivo, encaminó a este niño a cómo expresarlo y cómo sentirlo. Cuando ustedes están en el aula o están frente a un grupo, pueden ver lo que les estoy mencionando ahora sí que ejemplificado. Hay un grupo de niños que son los que hacen el berrinche, el llanto y demás porque no saben cómo expresarlo y muy probablemente están presentando un apego inseguro ya dentro de casa. Y hay otro grupo de niños que incluso entienden que ese niño que está haciendo un berrinche está mal expresar su emoción de esa forma y que no la está pasando bien. Que a veces lo podemos ver donde este niño con un apego seguro llega a calmar al otro niño, a decirle tranquilo y unas palmaditas en la espalda, tranquilo, aquí estoy, no llores, yo aquí te protejo.
ese tipo de niños o ese tipo de comentarios los podemos escuchar de niños que en sus casas tienen cuidadores, o sea, tienen a sus papis que presentan este apego seguro, fomentando que este niño pueda tener una inteligencia emocional buena o adecuada para su edad, porque después se va haciendo más abstracto, más complejo todas las emociones. Pero eso genera que pues en su adultez él pueda tener una mejor capacidad de poder interactuar con un otro, porque entiende entonces que el otro también siente y que toda esta cuestión que les decía. Entonces, el apego seguro nos puede brindar eso. Fomenta en el niño esta capacidad que les decía de comprender, regular y promover estas habilidades sociales, porque de esta forma va a poder relacionarse siendo niños con otros niños y ya de adulto con otros adultos o ya desde otros entornos. Entonces, para ello, para poder los componentes del apego, según la inteligencia emocional, podemos encontrar 4, que es la percepción de las emociones. Desde un apego seguro, los padres pueden ir mencionándole a los niños qué están sintiendo, es que me enoja, cuando la mamá dice es que me enoja que tú estés haciendo esto de una forma tranquila, ya le va modelando al niño que el expresar su enojo lo puedes hacer de una forma tranquila, que también siente un enojo y que también se puede negociar y se puede hacer algo al respecto. Entonces, el apego seguro fomenta esto. El apego inseguro lo que genera es el grito, el golpe, toda esta cuestión va a generar que el niño comprenda o interprete que cuando está enojado tiene que gritar, tiene que golpear y lo va a representar en interacciones con el otro. Entonces, la percepción de esta inteligencia o de esta emoción con los cuidadores primarios es parte del apego. La segunda es esta regulación de cómo el niño identifica a el cómo controlar las emociones. Si se siente triste y empieza a gritar y todo y demás, y no hacen nada al respecto, el niño va a entender que está bien expresar así su enojo. Hay una técnica que me encanta muchísimo con los niños, implementarla cuando están en llanto, en un llanto de esos que hasta les falta el aire. Cuando están en ese llanto, me gusta mucho pedirles que me abracen, porque de esta forma ellos no saben que necesitan un abrazo. Insisto, pues son niños, no podemos asumir, perdón, que ellos comprenden cómo autorregularse. Permítame tantito. No podemos asumir que ellos comprendan cómo hacerlo, porque pues incluso sentir para ellos es nuevo. El mundo es nuevo para ellos, todo es absolutamente nuevo. Entonces, el asumir que ellos puedan saber cómo regularse es demasiado imposible. Entonces, cuando le pido a un niño que me abrace, cuando está llorando, él solito se calma, porque el abrazo no es para mí en sí, es para él. Le genera esta seguridad, esta confianza, y de esta forma él ya va entendiendo, comprendiendo, cuando me siento triste quiero un abrazo. Y me gustaba muchísimo aplicar esta estrategia o esta técnica, porque ya después yo ya no les pedía el abrazo, ellos eran los que me pedían el abrazo. Se ponían a llorar y me decían, Miss, ¿me puede dar un abrazo? Es que me siento triste. O sea, ellos ya habían hecho esta asociación después de que al inicio era yo la que les decía, ¿te puedo abrazar? ¿Me das un abrazo? Y ya se calmaban y me abrazaban. Entonces, esta cuestión de la regulación emocional es aplicar estas estrategias hacia el niño para que ellos puedan identificar qué necesitan. Habrá uno que otro niño que probablemente con el abrazo ni siquiera se regule, ni siquiera se calme porque esa estrategia no le funciona. Bueno, entonces es ir probando otras estrategias. Recuerden que no solamente hay una receta de cómo regularnos, hay varias recetas, que era por ello lo que yo quería
fomentar ahorita con la pregunta de qué estrategias de regulación emocional les han funcionado mejor. Hay varias opciones. Flores nos mencionaba incluso con la regulación mediante técnicas de respiración. Hay otros niños que no les funciona el abrazo, pero sí respirar. Entonces, el empezar a hacer el sonido de la respiración hace que el niño también empiece a respirar con nosotros y se vaya calmando. Y quizás eso le funciona más que un abrazo. Y es válido. Insisto, no hay una receta mágica o un absoluto en toda esta cuestión de las regulaciones emocionales. Y todo esto, cuando ya uno se encuentra regulado, ya puede expresarse emocionalmente. No sé si han visto, los que han trabajado con niños pueden incluso recordar en ocasiones donde el niño está llorando y está con esta cuestión de que no pueden hablar porque están con el sentimiento de que les falta el aire cuando están llorando. Entonces, no podemos entenderlos porque aunque ellos intentan expresarse, como están llorando demasiado intenso, porque precisamente no pueden regularse. Si se dan cuenta, un niño, tanto hombre como mujer, cuando lloran de forma intensa. ¿Y por qué ya no lloran así cuando son adultos? Porque han ido aprendiendo a cómo regularse, a que hay lugares donde sí, hay lugares donde no, y lo hacen mediante, pues ahora sí que ahí está la labor importante del docente y del padre de familia. Entonces, esta expresión, cuando se están llorando intensamente y no los podemos entender, la mayoría de los docentes, lo que hacemos es decirle al niño, sabes que no te puedo entender, nos calmemos, respiremos para que yo te pueda entender, porque de lo contrario no te voy a poder entender. ¿Qué pasa con el niño? Bueno, empieza a calmarse para ya externar. Es que me quitó el juguete, me quitó mi lápiz, me miró feo. Es que me dijo esto. Ah, bueno, ya entendí que es lo que te hace sentir triste, que te sientes triste. Ahora vamos a poder realizar alguna estrategia, vamos a poder, si es el juguete, bueno, es tu juguete, no, no es mío. Ah, bueno, es que hay que comprender que el juguete, o sea, ya se hace la intervención. Entonces, esto, de acuerdo a los tipos de apego, si es un apego seguro, se va a implementar esto que estoy haciendo. Si es un apego inseguro, es donde inician los gritos, la falta de comprensión del sentimiento del otro y generando esta frustración en el niño. Entonces, ahora sí que, como les decía, abordaba esta cuestión de los dos tipos de apego. Va a existir el apego inseguro, lamentablemente. A mí, como me gustaría que solamente existiera el apego seguro, pero el apego inseguro es inherente. No todos nacemos sabiendo de inteligencia emocional, no todos están en la misma disposición de poder generar una inteligencia emocional y pues ahorita que les estoy externando todo esto, pueden ir identificando el impacto que tiene no solo en nosotros, sino en el otro, la inteligencia emocional. Porque personas que no tienen su inteligencia emocional van a ser papás, van a ser un apego inseguro y van a fomentar nuevamente en niños que van a ser adultos, que van a ser padres, todo este tipo de situaciones. Entonces, por ello sea la invitación, si son padres y si son docentes, hacer esta diferencia, esta reflexión de la réplica, porque pues al final el niño aprende de forma del modelaje. Y el apego seguro, que es lo que vendría a ser esta ruptura cíclica de lo que estoy mencionando acerca de las formas en las que interactuamos con el otro, pues es la forma en cómo nosotros podemos desarrollar una inteligencia emocional en un niño de una forma más segura. La infancia no necesariamente tiene que ser algo tormentoso y de eso depende el tipo de apego que presente. Bueno, ahora, ya para finalizar e ir cerrando esto y ya pues abordar la sección de preguntas, comentarios, porque sí me gustaría escuchar qué se llevan de todo esto, digo, pues es nuestra última sesión.
algunas estrategias más enfocadas en el docente, porque cuando son padres de familia, pues la estrategia está más en ir aplicando como este abordaje, este modelaje y refuerzo positivo en las emociones del niño. Pero cuando se trata de un docente, no se puede aplicar lo mismo, porque pues sabrán, hay normas institucionales que pues de tener este tipo de con cuidado con los niños. Pero hay algunas estrategias que sí podemos implementar, es decir, esto justamente porque es indispensable en el desarrollo infantil, el que puedan ir desarrollando la inteligencia emocional. ¿Y de qué manera? Pues quizás al niño no se le puede agarrar del bracito y decir, te sientas acá y tiempo fuera, pero sí podemos ir haciendo este modelaje. Como ustedes se presentan cuando se sienten enojados, es lo que va a hacer la diferencia. Que estén enojados, que nadie les hace caso y empiecen a cantar un candadito o la canción de la lechuza. Va a generar que entonces puedo expresar mi enojo de otra forma, quizás cantando, quizás calmándome. Pero si empiezo a gritar la voz, a decir, alzar la voz, perdón, a decir, cállense todos y demás, y esto y el otro, entonces ellos van a identificar que de esta manera también se puede expresar las emociones. Y ahora imagínense si estamos teniendo un niño con apego inseguro. El docente se vuelve parte de este cuidador primario. Nada más que no es un padre, no es un cuidador tal cual directo, pero sí es un cuidador primario. Entonces, la primera forma es mediante actividades como juegos. Cuando abordamos con niños, para ellos es el juego. Ellos aprenden mediante juegos, porque no tienen la capacidad de poder tomarle seriedad a algo que no conocen. Entonces, para ellos todo es un juego. Y no porque no les importe, sino porque es la manera en la que ellos pueden aprender. Entonces, ustedes pueden enseñarle a un niño a manejar reglas, a controlar, a regularse emocionalmente, jugando. Es su lenguaje. Que quieran abordarlo de una forma más seria, como un adulto, tratándolos como un adulto, pues déjenme decirles que, o sea, mentalmente les va a ser imposible. Y aunque hagan su esfuerzo, y aunque haya niños que sí tengan esa capacidad, porque pues también hay niños que se desarrollan muy rápido, no les va a funcionar para todos, porque el promedio de los niños es del juego. Y también le pueden prestar esta seriedad e importancia mediante el juego. Por eso, cuando una docente, una maestra quiere que los niños guarden silencio, en lugar de gritarles, es el juego del candadito. Y el que hable va a perder. Estamos jugando. ¿Y qué entienden ellos? Es un juego, tengo que callarme porque si hablo voy a perder. Y se ponen emocionados ¿y qué pasa ahí en esta dinámica? ¿Qué está sucediendo? Sin darse cuenta, ustedes están enseñándole al niño a guardar silencio. Aunque el niño lo esté mirando como un juego, más adelante que ya empiece a tener más pensamiento abstracto, más complejo, y empiece a razonar más, bueno, ya sé que cuando el docente me diga silencio, es porque necesito guardar silencio. O cuando otra persona me dice silencio, déjame hablar, es porque debo de guardar silencio y ya no me tienen que cantar la canción de la lechuza o del candado, porque mediante este juego, este niño aprendió cómo regularse, cómo comportarse. Entonces, cuando nosotros jugamos con el niño, esta cuestión, por ejemplo, el ejemplo que les presento es los juegos de roles y discusiones emocionales, que sería como cómo
en una situación que esté presentándose en un juego es que, a ver, yo te voy a hacer berrinche y ¿cómo reaccionarías o cómo reaccionas? Ah, bueno, el niño mediante el juego, que es su espacio seguro, va a ir replicando cómo reaccionar en la vida real, en una situación real. Entonces, si en el juego yo le digo al niño que hay normas, hay reglas, este, si te tocan 3 veces, ya estás fuera. Ah, bueno, tocan 3 veces y no lo saco, significa que no hay reglas. Ah, pero si sí lo saco, ah, bueno, hay reglas. Y mediante este juego, él va a identificar que si entonces, si mamá me dice que no haga esto y lo hago, va a haber una consecuencia. Quizás me saquen como pasó en el juego, o quizás no, depende de cómo se jugó ese juego. Entonces, estas actividades de juegos de rol y discusiones va a generar que el niño pueda identificar, pues pueda desarrollar esta inteligencia emocional. También el fomento de la empatía se puede desarrollar mediante las actividades grupales o incluso pláticas, irles explicando de una forma muy, muy tranquila, mediante cuentos, las moralejas, cómo les fascinan a los niños las moralejas, los cuentos, porque es un juego. Pero mediante eso tienes la atención y puedes enseñarle al niño este tipo de temas. Es decir, hay dos muñequitos que están aquí, este se siente triste y viene este otro muñequito y le da un abrazo y le dice, acá te acompaño y estoy contigo. El niño está viendo a dos muñequitos y este es el juego. Estoy jugando con él, con los muñequitos, pero lo que no se está dando cuenta, porque pues su capacidad mental no es tan abstracta, es que yo acá le estoy diciendo que el que yo te acompaño al otro muñequito que está triste es la empatía. Y es este desarrollo de la empatía. Y es inteligencia emocional. Pero todo eso el niño no lo va a interpretar así, va a interpretar solo que hay dos muñequitos, que uno está triste y el otro está acompañándolo. Entonces, cuando yo mire a un compañero triste, yo le voy a decir, no estés triste, yo aquí te acompaño. Y van a abrazar al compañerito, porque lo vieron en el juego que yo estoy haciendo mediante marionetas. O igual, en los equipos, cuando son los juegos o sea, justamente integran a todos los compañeritos, ellos se van dando cuenta que hay que incluir a otros compañeritos. Vemos que hay un compañerito, un niñito que está aislado, estamos jugando con todos y hay otro aislado, podemos hacer la pausa y decirle, oigan, niños, ¿y por qué su compañerito no está jugando? Algunos van a decir, no sé, porque él no quiere jugar. Y aquí podemos hacer este fomento de la inclusión y de la empatía. ¿No creen que se siente excluido? ¿O por qué no lo incluimos? Invítenlo a participar. Vayan por su compañerito. Llevan los niñitos a traer al compañerito. Y es un juego para ellos, pero lo que les estamos enseñando ahí que es, hay que incluir al compañerito, hay que ser empáticos porque se está sintiendo excluido. Entonces, aunque es un juego, a lo que voy es eso, hablar ese lenguaje con el niño, el juego. Y mediante este juego ya estamos enseñándoles inteligencia emocional. Sin decirles que estamos enseñándoles inteligencia emocional, porque si yo hablo de esta forma, como les estoy hablando a ustedes, a un niño de 6 años, se va a aburrir y no lo va a entender. Y entonces, en lugar de enseñar la inteligencia emocional, pues simplemente estaré hablando mucho tiempo. Otra estrategia, el modelado y el reforzamiento positivo, aplica para todos los niños, funciona bastante bien. Cuando el niño ya se calma y esta parte que les decía de, qué bien, que te sientas, que me estás expresando de esta forma tu emoción, me da mucho gusto, o el abrazo, o el reconocimiento de decir, qué buen niño eres, o incluso el decirles, bueno, que actualmente el qué buen niño eres ya no se dice por cuestiones de autoestima y demás, pero por lo menos decirle, me da gusto que estés gestionando así tu emoción, que expreses así tu emoción. Me da mucho gusto, me enorgullece, lo estás haciendo bien. Está bien sentirse mal, está bien llorar,
Está bien necesitar un abrazo. A veces está bien expresar, o más bien no a veces, está bien expresar tu enojo. Hace que entonces el niño entienda y se permita ir expresando estas emociones, generando que un adulto, o sea, generando este futuro adulto que pueda expresar sus emociones. Es decir, esto de los niños no lloran, que genera un adulto que ya no pueda llorar. Por eso podemos ver a hombres que no pueden llorar, porque de niños les decían, no, un niño no llora. Los niños no lloran, se aguantan, son fuertes. Que provocan, o sea, ¿qué mensaje les damos? Que no debe de llorar. Imagínense a alguien que no pueda llorar. Entonces, este reforzamiento positivo es de tenerlo presente y saber cómo usarlo para generar adultos con una inteligencia emocional buena e infancias más saludables. Y bueno, ya para finalizar, la última estrategia es ambiente escolar positivo, con respeto, colaboración y apoyo emocional. Si vemos que un niño, porque a mí me gustaba mucho hacer esta cuestión de la inclusión para generar o fomentar infancias más adecuadas, más saludables, más felices. Había niños que tenían discapacidades y me gustaba que los niños convivieran con ellos y entendieran que tienen una discapacidad y que podemos apoyar, que podemos incluir, que no, de qué manera podemos acompañar y cómo podemos hacerlo. Ellos ya entendían que había un compañerito que a veces te presentaba TDAH, este, se levantaba, corría, salía, y ellos entendían que era porque tiene TDAH. Entonces, ya cuando se calmaba, le decían, bueno, te ayudo a hacer la tarea. Y esta parte de la empatía, de la colaboración entre los mismos niños, a mí me da muchísima ternura, porque es esto, generar un ambiente escolar positivo, generar a un futuro adulto empático, capaz de decir a un otro, te ayudo. Entonces, que nosotros generemos esto, que pongamos incluso las reglas de convivencia, no de insultos. Si un niño le insulta a otro niño, decirle, esto está mal, hay que disculparnos. La inteligencia emocional, ¿cómo crees que se sintió tu compañerito con esto que le dijiste? No, qué mal, y ya se ponen todos apenados los niñitos. No, que se debió haber sentido mal. Ah, bueno, entonces evitemos decir esos comentarios, ¿no? No, así está bien, Miss, ya no lo diré. E ir constantemente. Esto simplemente va a evocar un ambiente más tranquilo, más positivo, más alegre. Y pues, insisto y hago hincapié con el fomento de infancias positivas. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría saber con qué se van, qué aprendieron, con esto último que les menciono acerca de las infancias y el desarrollo de la inteligencia emocional, es nuevo, qué piensan, qué conclusiones tienen. Y pues también agradecerles muchísimo su asistencia y presencia en cada uno de los módulos. Entonces, también si tienen comentarios o dudas, este es el momento para que los empecemos a abordar. Bueno, por mi parte, bueno, yo me llevo, híjole, bastantes reflexiones, bastante aprendizaje en cuanto a los temas abordados. Hay cosas que desconocía, otras que quizás ya las había escuchado, pero no las había puesto en práctica. Em, Algunas otras que de pronto llegan a hacernos reflexionar en cuanto a la forma de comportarnos, de cómo gestionamos realmente nuestras emociones. Y pues me llevo
me llevó todo esto de tarea, ¿no? De tarea para poderlo llevar a la práctica, poder siempre tener presente que podemos, como personas, podemos cambiar algunos aspectos que probablemente no hemos ahora sí abordado de la mejor manera y como decía, ¿no? No, esa es la ventaja de que podemos reaprender, ¿no? Con eso me quedo. Mm, Le doy las gracias, la verdad es que muy muy bonitas clases, muy bonito el desarrollo de los temas. Este, y pues muchas gracias por ese apoyo y ese aporte que nos da. Muchas gracias, Floridalma. Me da mucho gusto que te hayas llevado muchísimo aprendizaje y que también esto te vaya a servir a lo largo de tu día a día y que hacer profesional. Alguien más que quiera compartirnos, que quiera mencionar alguna duda, comentario que presente o incluso con una conclusión de todo lo que hemos ido abordando. Sí, no, bueno, nada más agradecer, pero también pues me quedo con esa reflexión, ¿verdad? Porque sin duda alguna, primero tengo que empezar yo a autoanalizarme y a generar ese cambio. Y el primer paso es reconocer, ¿no? Que yo tengo algunos detalles a que aprendí, ¿no? A través de la vida, a través de la escuela, inclusive anteriormente a mí me tocó épocas donde se le permitía que mi maestra me pegara, ¿no? O sea, que era muy normal ya aún en la carrera que un maestro pues te aventara un borrador en la cabeza porque tantito volteaste, ¿no? Y en algún momento sí me pasaron algunas cuestiones que dije, bueno, pero si yo no hice eso. Sin embargo, ahí eso era como muy normal. Y hablando aparte, pues de la infancia, sin duda alguna, ¿no? Algunas cosas que de seguro están en el inconsciente, pero se ven reflejadas a la hora de la crianza, porque inconscientemente es como un reflejo, ¿no? Que tienes que analizarte y desde ese punto mejorar porque lo seguimos repitiendo, como usted dice, patrones, hasta en el trabajo, que es lo que yo le comentaba la vez pasada, y no puedes identificarlos, o más bien a veces también te identificas en esa situación y ya somos adultos, ya no somos niños, ¿verdad? Pero es importante reconocer esas estrategias, ese camino que a uno le enseñaron, bueno, modificarlo. Y pues sí, es un reto y esperemos que conforme vayamos avanzando, en mi caso yo pueda encontrar esas estrategias para que primero yo y luego ver ya en mi entorno. Muchas gracias también, maestra, por esa clase. Muchas gracias también, Jared, por tu participación. Me da gusto que también les genere como que este ruido y puedan ir, pues ahora sí que ya con esta reflexión puedan tener parteaguas de cómo iniciaron a cómo van a seguir en un futuro. Y pues también tomar esta conciencia, ¿no? Que mencionábamos. Alguien más que pueda compartirnos y si no, pues ya para ir finalizando esta sesión, este módulo. Así que una participación más para que podamos, para que pueda ya ir, pues, ir cerrando este tema. Nuestra, solamente bueno, muchas gracias. Estuvo claro todo y me quedo para meditar. Sí, gracias, buenas noches. Gracias, Rodi, por tu comentario. Pues bueno, ya para ir finalizando y cerrando este diplomado o este módulo de la inteligencia emocional, pues les menciono, es importante ir pensando, replanteándose
en este tema justamente para cerrar era como indicarles que todo tiene un origen, nuestra forma de expresar nuestras emociones, de cómo nos regulamos, tiene un origen desde nuestros cuidadores primarios, porque en algún punto nosotros fuimos esos niños que a veces, incluso ni siquiera lo debemos recordar, quizás fuimos ese niño que se tiró en el piso en el supermercado o que aventó los crayones en el aula, probablemente. Y el hecho de que el docente que teníamos enfrente o los padres que estaban en ese momento nos enseñaran a expresarnos, hace que nosotros actualmente nos expresemos de la manera que nos expresamos, seamos como somos ahorita. Entonces, no significa que sea la mejor forma, porque pues ahora sí que estoy hablando de forma general, no significa que sea la mejor manera, puede que sí, puede que no, pero ya toma una responsabilidad de nosotros el cómo lo seguimos replicando y para futuras infancias, porque al final este niño que quizás se le enseñó mal cómo expresarse, fue en su momento otro niño que pues otro docente le enseñó, es decir, tomando el ejemplo de Yaret, del maestro que le aventaba el borrador, pues bueno, en algún punto ese maestro fue un niño que también tuvo un maestro así. Entonces es como que ir rompiendo este ciclo de generaciones en donde la manera en la que se replica o la manera en la que se expresa una emoción está tan normalizada que no es la adecuada, pero está tan normalizada que no la cuestionan. Entonces, invitarlo a aperturar esta reflexión de decir, bueno, está bien expresar esta emoción de esta manera, está bien reprimirlas, y si no, bueno, ¿cómo puedo hacer este cambio? Conmigo, iniciando primeramente, y ya después, pues con otras generaciones, con niños, con un otro que esté abierto a escuchar. Entonces, la inteligencia emocional es algo que siento que actualmente como sociedad nos falta, en una sociedad donde estamos tan ensimismados y enfocados en nosotros mismos que olvidamos a veces al otro, olvidamos que el otro también siente, y que creo que el hecho de que nosotros podamos desarrollar una inteligencia emocional puede hacer incluso que tengamos una sociedad más armónica. Lamentablemente, como les digo, no pensamos o no dimensionamos tanto lo que implica una inteligencia emocional, porque lo resumimos solamente a sentirme alegre, que es alegría, que es tristeza, que sí, son los conceptos básicos, pero no es completamente la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional, que es estar alegre, que es estar triste, sino qué hago con todo eso, con lo que yo siento, con lo que siente el otro, cómo lo expreso, cómo apoyo al otro, cómo acompaño al otro, toda esa serie de actitudes. Y pues insisto, actualmente al estar en una sociedad un poco violenta que presenta muchas situaciones muy complicadas, complejas y dañinas, nos hace falta mucha inteligencia emocional y mucha empatía. Invito a que cuestionen esto de, ¿está bien la forma en cómo la estoy expresando? Es cómo hago sentir al otro. Y si está bien, seguirla replicando. Y si no, pues hacer las adecuaciones. Entonces, pues no me queda más que agradecer mucho la presencia de todos ustedes y de todo corazón es que todo lo que hayamos visto les ayude en su día a día, en su quehacer profesional, con sus familiares, con muchas otras personas, y cualquier cosa, pues ahí está, ahí estamos en contacto, está el grupo, y y pues ojalá sigan aprendiendo en los siguientes módulos. Yo sé que van a tener muy buenos maestros, buenos profesionales, y pues estamos ahí en contacto. Disfruten muchísimo sus vacaciones de Semana Santa si las tienen, y si no, pues tengan un muy bonito día y muy bonito inicio de semana. Gracias, Gracias maestra, un igualmente. placer.
Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Le agradecemos por toda, bueno, por esta unidad, las clases que nos estuvo dando. Sin duda alguna, sé que han sido de gran provecho para nuestros alumnos. Y bueno, espero que que pues cada uno nos hayamos llevado, ¿no? Un aprendizaje grande para poderlo poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues les deseo a todos buenas noches y que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego. Bonita noche a todos.